La viruela, o también conocida como variola, llamada así por el virus que la provoca, variola virus. Es una infección viral que se transmitió de persona a persona o también, aunque porcentualmente las probabilidades son bajas, a través de objetos y ropa que ha tocado a la persona infectada. Normalmente la infección acababa curándose, pero puede tener efectos graves o incluso la muerte en personas con problemas en el sistema inmunitario y también en mujeres en estado de gestación. La viruela dejaba secuelas en forma de cicatrices muy visibles en la cara y extremidades. Tras el periodo de incubación, que suele durar unos 10 días, suelen aparecer algunos síntomas muy claros como fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza y de espalda. Posteriormente, aparecían unas manchas rojas en la piel, sobre todo en las mucosas de nariz y boca, que con el paso de los días se convertían en ampollas llenas de pus. No hay cura para la viruela. A los enfermos se les daba mucha agua para garantizar que estuviesen hidratados y se esperaba unos días para que la enfermedad evolucionara y finalmente desapareciera. El tratamiento se centraría en aliviar los síntomas en un entorno de aislamiento. Si bien la única manera eficaz de prevenir la viruela es la vacuna, sin embargo, el riesgo de padecer efectos secundarios a causa de la vacuna es demasiado alto como para justificar la vacunación de rutina de las personas que tienen bajas probabilidades de estar expuestas al virus. La viruela. Entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad, alteró drásticamente el curso de la historia, incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras. Históricamente, el virus ha matado al 30% de las personas que lo han contraído. Los que han sobrevivido a menudo quedaban ciegos, estériles y con profundas cicatrices o marcas de viruela en la piel. Las primeras víctimas. Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace 3000 años. Las pruebas más tempranas de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V, quien murió en 1157 a.C. Sus restos momificados muestran marcas de viruela en su piel. La enfermedad se extendió luego hacia rutas de comercio en Asia, África y Europa, llegando finalmente a América en el siglo XVI. Los indígenas no tenían ninguna inmunidad natural y se estima que un 90% de las muertes indígenas durante la colonización europea fue a causa de enfermedades y no por la conquista militar. Se ha estimado que únicamente en el siglo XX causó la muerte de más de 300 millones de personas en el mundo. Y en 1978 murió Janet Parker, un mes después de infectarse de viruela de forma accidental en un hospital de Birmingham, Reino Unido. Ha sido el último fallecimiento conocido por viruela en el mundo y se declaró erradicada en 1979, después de un programa de vacunación que está considerada como una de las victorias más importantes de la medicina moderna. En 1348, una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa, y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos sin distinguir apenas entre pobres y ricos. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. La peste era, pues, una zoonosis, una enfermedad que pasaba de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil, porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas. La forma de la enfermedad más corriente de la peste bubónico primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra, que recibió la epidemia. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. En todo caso, cuando tuvieron conocimientos de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial
huyeron despavoridos llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. La península ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2 o bien 2,5, con lo que podría haber parecido entre el 60 y el 65% de la población. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. 1918. En tiempos de Gran Guerra fue cuando se desató la primera y más letal pandemia de gripe, el soldado de Nápoles, o mejor conocida como la gripe española. Se denomina gripe española ya que España, al no estar participando en la Primera Guerra Mundial, fue el país que más le brindó atención a esta pandemia. Los medios de comunicación que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, se cree que nació en Estados Unidos, pues se considera a Herbert Mitchell, cocinero de un campamento ubicado en Kansas, como paciente cero. Fue la tercera más catastrófica, después de la viruela y el sarampión, y que tan solo en un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Las víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, además de animales domésticos como perros y gatos, los cuales presentaron síntomas comunes como fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea y vómitos. Pero no fue hasta 2005 cuando se publicó en la revista Science la exitosa y completa reconstrucción del virus in vitro totalmente extinto. El virus es de tipo A, H1N1, y cuando se comparó el virus actual con el de 1918, el virólogo estadounidense Jeffrey Tumberberg descubrió que únicamente hubo alteraciones en entre 25 a 30 aminoácidos de los 4.400 que componen al virus. El nuevo coronavirus llamado 2019 nCoV o SARS-CoV-2, proveniente de la familia Coronaviridae, no es nuevo. Sus ancestros se remontan al siglo IX a.C. y han sido varios los brotes que han ido surgiendo a lo largo de la historia. No fue hasta la década de los 90 cuando se identificaron los primeros familiares comunes del coronavirus, que se caracteriza por su forma tan peculiar de una especie de corona alrededor del virión, que es el núcleo del virus. Actualmente, el primer análisis comparativo de esta nueva enfermedad determinó que el 19N-CoV era suficientemente distinto de los otros dos betacoronavirus de gravedad detectados en humanos, el SARS y el MERS, para ser considerado como una nueva enfermedad, el COVID-19. El epicentro de la letal cepa del coronavirus es localizado en una incubadora perfecta para patógenos nuevos, el mercado de carnes de la ciudad de Wuhan, dentro de la provincia china de Hubei. El contagio ocurre a través de las secreciones de saliva que salen mediante la tos, al hablar y exhalar, transmitiéndose a través de los ojos, la nariz y la boca, cuando las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped, y los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de la superficie adhiriéndose a las células del huésped, desarrollando así la enfermedad. Que a pesar de que el índice de mortalidad es bajo con respecto a todos los casos detectados, los adultos mayores, personas con patologías crónicas y de bajo sistema inmunológico son las más vulnerables y propensas a que se desarrolle una neumonía grave, que afecte sus pulmones y provoque insuficiencia respiratoria, por lo que no debemos ignorar las medidas necesarias para evitar el contagio. A pesar de que algunas personas identificadas no presentan síntomas, otras presentan fiebre, secreción nasal, tos seca, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, dolor de cabeza y malestar general, síntomas que pueden progresar naturalmente hasta dificultar la respiración y originar una neumonía. Es por esto que se han implementado algunas medidas de prevención para controlar esta pandemia, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%, cubrirse con el brazo o con algún pañuelo al toser o estornudar, evitar tocarte con las manos sucias la nariz, la boca y los ojos. Si tienes una infección respiratoria, debes quedarte en casa y seguir las indicaciones de tu médico. Consumir muchas frutas y verduras y beber abundantes líquidos.